Cuando un artista inicia una relación paralela o clandestina, esté o no casado, puede que la relación comience bajo el signo del placer y la libertad, pero a menudo desemboca en dinámicas de expectativa, proyección e incluso chantaje emocional o simbólico. Aquel que entra en la vida del famoso puede llegar a confundir acceso con pertenencia. Accedió a la intimidad del artista, pero eso no significa que haya una relación formal, ni un futuro prometido, ni un compromiso económico. Pero si durante años se sostuvo una ilusión alimentada por ambas partes, puede surgir una necesidad de compensación, y cuando esta compensación no llega, aparece el resentimiento. Las relaciones paralelas, sobre todo cuando involucran a alguien famoso o con poder simbólico, suelen comenzar con una atmósfera intensa, excitante, incluso irreal. Ambas partes suelen vivirlo como un espacio fuera del mundo. Para el artista es un refugio del deber, del matrimonio, de la rutina, del personaje público. Para la otra parte es un privilegio íntimo, un haber sido elegida, un vínculo exclusivo con alguien admirado. En ese punto inicial, lo que suele haber es una confusión compartida entre deseo, admiración y conexión emocional. Pero esa ilusión solo se sostiene mientras las expectativas no se disparen, y lo hace casi siempre. El gran peligro de este tipo de relaciones es que rara vez se habla claro. Uno de los dos, o ambos, sabe que no se trata de una relación oficial, pero no lo dicen abiertamente. Se insinúan promesas que no se van a cumplir, pero que suenan bonitas. Quizás algún día, si las cosas fueran diferentes, no sabes lo importante que eres para mí. Se mantiene la situación en la ambigüedad, donde cada gesto puede interpretarse como amor y cada silencio como un juego emocional. Las relaciones que se mantienen en secreto durante años generan una forma de intimidad adictiva, falsa pero intensa. Es como tener un amor en una dimensión paralela, donde todo parece más profundo, precisamente porque está oculto. Una relación paralela no siempre es una relación de amor libre. Muy a menudo es una relación donde una de las partes tiene más poder que la otra. Y esto no siempre tiene que ver con el dinero o la fama, sino con el control del relato, con quien puede cortar la relación sin perder nada, y con quien se arriesga emocionalmente a todo. Si tú eres famoso y ella no, tú puedes irte sin consecuencias. Si estás casado y ella lo acepta, ya empieza desde una posición inferior, aunque no lo vea así al principio. Pero si el otro, el que está fuera del sistema oficial, empieza a sentir que la relación le da un estatus simbólico, emocional o incluso profesional, se genera un capital invisible. Estoy apostando por ti, estoy invirtiendo en esta relación, me debes algo. Aunque nunca se diga en voz alta, ese algo puede ser afecto, puede ser exclusividad, puede ser apoyo económico o incluso puede ser reconocimiento público. Y ese capital emocional acumulado tarde o temprano quiere rendimiento, y si no lo hay, llega la ruptura. Toda relación paralela o secreta se alimenta de la ilusión, pero está condenada a no realizarse públicamente. Entonces llega un momento en el que uno de los dos, generalmente la parte menos poderosa, quiere más claridad, quiere más compromiso, quiere más presencia y más realidad. Y si la otra parte no responde o incluso se aleja, lo que antes se vivía como un romance ahora se ve como un engaño, se ve como manipulación, se ve como uso. Entonces ahí surge una pregunta clave. ¿Es manipulación cuando nunca te prometieron nada explícitamente, pero tú lo diste todo igualmente? La respuesta es incómoda. A veces no hay víctimas, sino errores compartidos, ceguera voluntaria. Cuando alguien siente que lo ha dado todo, ha dado su tiempo, su cuerpo, el silencio, la complicidad, y no ha recibido lo que esperaba, esa herida no es solamente emocional, sino que se rompe la imagen que ese alguien tenía de sí mismo. Si yo fui especial, si tú me elegiste, si tú estuviste conmigo durante años, ¿cómo puedes ahora pasar de mí sin más? Entonces se activa una sed de justicia que no siempre está buscando justicia, sino revancha. El relato cambia de amante consentida a víctima traicionada, de cómplice a denunciante, de relación privada a relato público. Y esa transformación muchas veces no responde a que uno esté buscando la verdad, sino a la necesidad de restaurar el propio valor que se ha perdido. Desde el otro lado, el artista suele ver la situación de una forma muy distinta. El artista piensa, bueno, ella ya sabía en qué se estaba metiendo. Yo nunca le prometí nada. Era una relación como cualquier otra.
pero rara vez se va a detener a pensar en el poder simbólico que ejerce solamente por ser quien es. Como músico famoso no eres simplemente uno más, eres un arquetipo, eres una promesa, eres una fantasía. Cada gesto tuyo pues tiene más peso, cada silencio tiene más significado, y si uno no ejerce esos deseos con conciencia, pues a veces termina jugando con almas como quien toca notas sin partitura. La mayoría de estas relaciones no son ni romances ideales ni abusos descarados, son zonas grises donde el amor y el ego se entrelazan, donde la admiración y el interés se confunden, donde el deseo y el poder bailan un tango que acaba en resentimiento. Por eso es tan importante en este tipo de vínculos que se hable claro, hablad claro, no prometáis lo que no pensáis cumplir, no dejéis que el placer del momento construya una historia que no se quiere sostener. Y por parte de quien se involucre con alguien que esté en una posición superior, sed conscientes de dónde os estáis metiendo, tened claro qué se espera de vosotros y qué estáis dispuestos a hacer, y sobre todo no hagáis de vuestra frustración un espectáculo. Las relaciones ocultas son malas por las ilusiones no gestionadas que provocan. Amar en la sombra puede ser un acto de libertad, pero también un ejercicio de ceguera emocional. Y si no se habla claro, si no se establece el marco, si no se asumen los riesgos, es cuestión de tiempo que el deseo se convierta en reproche y el silencio en escándalo. Y al final, cuando el amor se vuelve poder, deja de ser amor. Y cuando el ego ocupa el lugar del alma, lo único que queda es una historia de daño mutuo con un culpable claro, la falta de conciencia. ¿Qué define a una víctima? ¿El sufrimiento, la falta de poder, la injusticia o la percepción subjetiva del daño? Muchos que se presentan públicamente como víctimas lo hacen desde una mezcla de dolor, despecho y necesidad de justicia, pero a menudo su relato no busca justicia sino castigo, no pretende restaurar sino vengar. Y eso nos mete en un terreno muy peligroso, la emocionalización de la denuncia, convertir el dolor en espectáculo, el conflicto íntimo en telenovela y la posible falta de pruebas en una herramienta de victimización moral. Porque una cosa es contar lo vivido para sanar y otra es usar lo vivido como arma para destruir. Y lo cierto es que la delgada línea entre verdad emocional y manipulación pública está más borrosa que nunca. Hoy en día ya no hace falta ir a un juzgado para destruir la imagen de alguien. Basta un vídeo en TikTok, una entrevista televisiva o un hilo viral. ¿Tenemos derecho a destruir públicamente a alguien solo porque nos sentimos heridos por él o por ella? ¿Dónde está la frontera entre el derecho a contar tu experiencia y la tentación de ejercer violencia simbólica? Cuando alguien dice solo estoy contando mi historia, a veces está diciendo estoy usando mi historia para hacerte pagar. Y ahí es donde dejamos de hablar de expresión y empezamos a hablar de poder. Desde tiempos antiguos el artista, sobre todo el músico, ha sido visto como un ser fuera de la norma. El cantante que vive entre escenarios y amantes. Este arquetipo de el bohemio libre se ha romantizado hasta el extremo y se le ha permitido todo en nombre del arte. Y en el mundo actual, donde la intimidad se puede viralizar con un clic, el artista juega con fuego en lo privado y se quema en lo público. La idea de que un músico famoso, atractivo y exitoso puede mantener relaciones con múltiples amantes de forma ocasional, paralela o efímera, no es un problema porque cada quien tiene derecho a vivir su vida como crea. El problema aparece cuando usamos esa libertad sin tener en cuenta el impacto que está causando en los demás y jugamos con la necesidad de afecto, el deseo de pertenencia y la admiración que el otro nos está proyectando. Sí, muchas veces el sexo está servido en bandeja para el famoso y esa facilidad puede hacer que el artista se embriague en exceso. Y entonces el artista se cree que todo vale y los que nos rodean se convierten en experiencias y no en seres con sentimientos. A veces nos creemos que porque alguien está ahí disponible para satisfacernos que no va a haber consecuencias, pero sí las hay, porque donde hay piel también hay alma y donde hubo deseo puede haber resentimiento si no hubo claridad. Cuando un músico es constantemente admirado, deseado, alabado, mimado, empieza a vivir en una realidad paralela donde todo gira en torno a él y a su bienestar, sus impulsos son validados por su entorno y muy pocos se atreven a decirle que eso que está haciendo no está bien. Se cree que no hace daño si no promete nada, cree que si el otro accede a lo que quieren hacer que no va a haber consecuencias y cree que su fama justifica su deseo, pero no se da cuenta de que aunque no haya promesas hay vínculos y que aunque no haya un contrato hay un impacto. Un estilo de vida mujeriego mantenido durante años no siempre termina mal, pero muchas veces sí.
porque en algún momento alguien se va a sentir usado. Y ese alguien puede tener un micrófono, una red social, una historia que contar y sobre todo mucha necesidad de reparación. Y entonces ese artista que jamás creyó que habría consecuencias, que vivía al margen de lo emocional, se encuentra en una tormenta mediática. Y no porque lo que hizo fuese legalmente incorrecto, porque a veces no hay ningún delito, sino porque la manera en que vivió el deseo dejó heridas abiertas en otros. Una de las cosas más urgentes en el mundo musical y artístico en general es la educación emocional del artista. No basta con que sepas cantar, componer, actuar. Tienes que saber poner límites con la gente que te sigue. Tienes que saber leer qué necesidades tiene cada uno de ellos. Tienes que saber gestionar tus deseos y tienes que entender el impacto que tienen tus interacciones con cada uno de ellos. Ser famoso no te da más derechos, te da más responsabilidad. Y si eliges tener varios vínculos, tienes que saber gestionarlos. En toda relación desequilibrada, sea paralela, clandestina o ambigua, hay un momento de ruptura emocional donde uno de los implicados se queda colgado con las manos vacías. No hay cierre, no hay explicaciones, no hay justicia, solo una sensación hueca. ¿Y todo esto para qué? Ese vacío, en vez de elaborarse con introspección, muchas veces se llena con rencor. Y ese rencor, cuando no puede cobrarse lo que cree que le deben, busca compensación en otro terreno, el juicio público. Lo que antes era privado, íntimo y protegido, ahora se convierte en un arma. Si tú no pagas emocionalmente por el daño que me hiciste, lo vas a pagar socialmente. Y ahí empieza la conversión del amor oculto al ajuste de cuentas mediático. ¿Por qué algunos deciden exponer sus historias íntimas en público? Porque se sienten silenciadas, porque piensan que si no lo cuentan ellas nadie lo va a saber, porque creen que así recuperan su poder, porque el dolor que no encuentra justicia busca eco. Pero hay algo importante que no siempre queremos ver, y es que exponer una historia individual al juicio colectivo no es una forma de justicia, sino es una forma de catarsis disfrazada. Y la catarsis pública rara vez sana, solo calma momentáneamente, mientras genera más ruido, más polarización, más espectáculo. Cuando alguien lleva su dolor a los medios, sin pruebas legales, sin contexto y sin asumir su parte, lo que busca no es justicia, es validación emocional, simpatía y una forma de ganar en la narrativa que se ha roto. La verdadera justicia es un proceso interno, pero la justicia emocional que se busca en redes sociales o en medios masivos tiene otra lógica. No importa lo que pasó, importa cómo lo cuentas, importa cuánta pena das, importa a cuántos logras poner de tu lado. Hoy más que nunca vivimos en una era en la que si lloras en pantalla, si dices las palabras correctas, si juegas bien con el guión del dolor, mucha gente te va a creer, aunque tu historia esté llena de huecos. Cuando alguien no logra recuperar su autoestima tras una ruptura, puede proyectar su herida hacia afuera. Puede pensar algo así como: me quitaste algo de mí, me has dejado sin identidad, me has hecho invisible. Entonces lo que se busca no es solamente castigo, también busca uno reconstruir su propio yo. Y para eso muchos sienten que necesitan que el otro sufra, que todo el mundo se entere, que la imagen del otro caiga y que ellos mismos recuperen su centro. Es decir, yo me he desmoronado, así que tú también lo vas a hacer. Y con esa lógica, por más comprensible que sea emocionalmente, no es justicia, es revancha. Este punto que voy a mencionar ahora es fundamental. No se trata de silenciar a nadie. Contar lo que has vivido es un acto legítimo, es un acto sanador. Pero hay una línea muy fina entre contar tu experiencia con responsabilidad, asumiendo tus decisiones, tu rol, tu contexto, y usar tu relato para dañar la imagen de otro, sobre todo si no tienes pruebas, si no hay delitos claros, si solo hay reproches emocionales. Realmente uno se tiene que preguntar, ¿qué bien le hace al mundo, a ti mismo y a los demás que expongas esa historia? ¿Vas a sanar con eso o solamente vas a volcar veneno? Muchos se creen que contar lo que vivieron los libera, pero si lo hacen con rabia y sin autocrítica, solo cambian el rol. Antes eran los usados y ahora son los verdugos públicos, y eso no libera, solo perpetúa la herida. Y en tiempos en los que todo se cuenta, todo se graba, todo se pone en redes sociales, a veces el silencio no es sumisión, es soberanía. A veces callarte es más revolucionario que hablar. Y no porque estés intentando proteger al otro, sino porque te proteges a ti, porque no necesitas aplausos para validar tu dolor, porque ya entendiste que lo que viviste no te define, y porque sabes que el verdadero cierre no te lo da un trending topic, sino el haberte conocido más a ti misma tras el derrumbe. Cuando el dolor se transforma en relato público sin haberse procesado, el resultado no es justicia, sino espectáculo.
La venganza disfrazada de denuncia solo profundiza heridas que merecían ser sanadas, no magnificadas. Lo que no resolviste en privado nunca lo vas a resolver delante de las cámaras. Así que antes de hablar pregúntate, ¿estoy contando mi historia o quiero que el otro pague por mi dolor? Muchos, especialmente en casos que involucran a mujeres heridas y hombres poderosos, se apresuran a tomar partido sin analizar los matices. La supuesta víctima es automáticamente buena, el famoso automáticamente culpable. Y si además él era infiel, ya está todo dicho, merece el escarnio. Pero aquí hay algo esencial, y es que ser infiel no es un delito, romperle el corazón a alguien tampoco, negarte a darle dinero a quien te lo pide tampoco. Si la relación fue consentida, sostenida, alimentada y mantenida en secreto durante años, entonces lo que hay es una historia muy compleja, donde las responsabilidades son compartidas y las consecuencias también. Además, ¿dónde quedó la sororidad hacia la mujer del artista? ¿No era también víctima de esta historia? Antes una denuncia se hacía en una comisaría, se instruía en un juzgado y se resolvía con pruebas. Ahora muchas veces el proceso empieza y termina en un plató de televisión o un hilo de Twitter, y eso cambia todo. Porque en el espacio mediático no importa tanto qué pruebas tienes, qué leyes se violaron, ni qué consecuencias hubo. Lo que importa es qué historia sabes contar, cuánta pena das y qué rostro le pones al dolor. Y los medios y las redes no buscan la verdad, buscan atención. Y si una historia vende más y la víctima llora y el villano es famoso, ya está el guión escrito. El problema es que esto no es justicia, es telebasura emocional con apariencia de redención. El movimiento de dar voz a víctimas silenciadas ha sido un avance inmenso en términos sociales, pero se ha deslizado a veces hacia un automatismo emocional peligroso. Si alguien dice haber sido herido, hay que creerle. Y esto, aunque parte de una buena intención, puede convertirse en una distorsión brutal cuando no se exige discernimiento ni pruebas, porque hay casos en que la víctima sí está diciendo la verdad, pero hay otros en los que hay rencor disfrazado de testimonio, hay manipulación emocional, hay relatos sin pruebas, hay sed de venganza. Y no tenemos un criterio claro entre dar voz a alguien que ha sufrido y no entregar el honor de otro al escarnio sin pruebas. Entonces estamos sustituyendo la justicia por el linchamiento emocional. Los medios de comunicación tienen el poder de instalar un relato como si fuera la verdad, incluso cuando los hechos son ambiguos, y a veces dan voz a gente que claramente tiene problemas emocionales, solo porque tienen una historia jugosa. El resultado es una bomba donde el famoso ya no puede defenderse sin parecer culpable, y donde la audiencia confunde emociones con hechos. En este contexto, el medio no está informando, sino que está armando una narrativa, y esa narrativa suele ser más rentable si el culpable es un famoso y si la víctima llora o se muestra desvalida frente a la cámara. Las redes son aún más voraces que los medios tradicionales, porque ahí todo tiene que ser inmediato, tiene que ser emocional, tiene que ser viral y lo más grave, la gente no busca la verdad, la gente busca un bando. Un tuit con una frase pegajosa puede destrozar una carrera. Un vídeo editado puede descontextualizar una historia. Un hashtag puede convertirse en una lápida de la reputación de alguien. Y aunque luego se descubra que no había pruebas, nadie se va a disculpar, nadie va a rectificar y nadie va a borrar esos comentarios de odio. Porque en redes el juicio es rápido, pero el castigo es eterno. Y aquí hay un punto esencial y muy doloroso, y es que en muchas ocasiones los medios dan foco a gente que no tiene pruebas, con testimonios inconsistentes o directamente motivadas por la revancha emocional, y mientras tanto ignoran a víctimas reales que no saben cómo ni dónde contar su historia, porque claro, no da tanto morbo para la audiencia. El problema no es solo de injusticia, es que la banalización del testimonio daña a todas las víctimas, porque cuando escuchamos demasiadas historias dudosas empezamos a desconfiar también de las verdaderas, y eso es una tragedia. Darle un micrófono a cualquiera que dice haber sufrido sin ningún tipo de verificación hace que ya no escuchemos bien a quienes sí lo necesitan. En un mundo donde la verdad se monetiza y el dolor se convierte en espectáculo, es más urgente que nunca recuperar la diferencia entre testimonio, prueba y juicio. No todo lo que se cuenta es verdad, no toda víctima lo es por definición, y no todo famoso es culpable de lo que se le acusa. Si permitimos que los medios hagan justicia en lugar de la ley y que las redes dicten sentencia en lugar de los tribunales, estamos creando una sociedad donde nadie está a salvo, ni tú ni yo. Porque hoy es el músico al que linchan y mañana podría ser tú.
El artista que no pone límites, que vive seducido por el aplauso, que juega con el deseo ajeno sin asumir el impacto que provoca, tarde o temprano será devorado por ese mismo deseo. No hay nada más peligroso que creerte que puedes vivir sin consecuencias, y cuando el deseo se vuelve crónico, indiscriminado y narcisista, aparece la figura del bragueta floja, el hombre que no sabe decir que no, que confunde validación sexual con afecto y que termina siendo rehén de sus impulsos. Pero también hay que decirlo, quien se acerca a un artista casado sabiendo que está casado también está jugando un juego de poder, y lo hace porque cree que puede salir ganando algo: afecto, visibilidad, influencia, beneficios. Cuando no lo consigue, no puede cambiar el juego ni las reglas a mitad de camino. El deseo no da derecho, la intimidad no da propiedad y la frustración no da licencia para destruir. Desde tiempos antiguos hemos necesitado contar lo que nos ha pasado para poder integrarlo, entenderlo y sanarlo. Hablar de lo que te ha pasado, especialmente cuando ha sido algo intenso, confuso y doloroso, es una forma de estructurar el caos, de recuperar el control de lo que una vez nos desbordó y reafirmar nuestra identidad. En ese sentido, contar nuestras experiencias es un acto profundamente necesario, incluso terapéutico, pero hay una gran diferencia entre narrar para comprender lo que nos ha pasado y narrar para castigar. Y aquí entraría una pregunta: ¿para qué cuentas lo que cuentas? ¿Desde qué lugar emocional estás hablando? Porque la intención no es todo, porque no es lo mismo hablar para hacer conciencia que para hacer daño. Hablar para exponer una dinámica que te afectó que para vengarte de alguien que ya no te da lo que querías. Hablar para advertir que para hundir a otro públicamente y disfrutar del escarnio. Y aunque a veces las palabras sean las mismas, la intención transforma. Cuando alguien cuenta su historia en público, tiene que ser honesto, no solo con lo que dice, sino con lo que busca al decirlo. Muchas veces dicen: yo solo estoy contando lo que viví, y esa frase se ha convertido en una especie de escudo moral. Pero muchas veces es una media verdad, porque sí, todos tenemos derecho a contar lo que hemos vivido, pero ese derecho no nos exime de responsabilidad, no legitima que expongamos a otros sin pruebas y no convierte automáticamente nuestro relato en verdad absoluta. ¿Tu testimonio está aportando algo útil a los demás o solo sirve para humillar a alguien? Si tú estás contando tu historia solo para hundir al otro, para que sufra como tú has sufrido, para destruir su imagen, entonces no es sanación. Es revancha, y la revancha nunca viene del alma, viene del ego herido, del deseo infantil de que el otro pague lo que nos ha hecho. Una cosa es haber sido víctima, otra muy distinta es convertirse en víctima como forma de obtener simpatía, poder o validación. Y esto pasa, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, porque hay gente que no busca justicia, busca atención, no quieren comprensión, quieren venganza, y no quieren cerrar heridas, sino abrir otras en quien sienten que les falló. Y entonces construyen un relato donde todo lo que vivieron fue manipulación, el otro era el demonio, ellas nunca supieron lo que hacían y todo el daño emocional fue unilateral. Pero cuando escarbas un poco te das cuenta de que el testimonio está lleno de lagunas, contradicciones, medias verdades y silencios funcionales. Uno de los fenómenos más complejos que estamos viendo en estos tiempos es este: gente que tuvo relaciones ambiguas, consentidas, pero emocionalmente intensas, y que al ser abandonados o al no obtener lo que esperaban, ese estatus, ese dinero, ese compromiso final, reinterpretan retrospectivamente la relación como abusiva. No porque haya habido un abuso real, sino porque así pueden convertir su decepción en una causa moral, y al relatarlo públicamente consiguen empatía, seguidores, minutos en televisión y a veces compensaciones económicas, pero el otro queda socialmente destruido. Si no hay pruebas ni delito ni violencia real, ¿qué justifica que le arruines la vida al otro solo porque no hizo lo que tú esperabas? Alguien que realmente quiere sanar no necesita exponer al otro públicamente. Habla desde la introspección, desde el deseo de aprender, desde el dolor limpio, no del odio encubierto. Pero quien cuenta su historia con intención de que se joda el otro, y lo siento por la expresión, no está contando una experiencia, está armando una narrativa con fines destructivos. Y lo más terrible es que esto lo hacen muchas veces bajo la máscara de dignidad. Te dicen: yo tengo derecho a contar mi verdad, estoy visibilizando un patrón, no quiero venganza, solo justicia. Pero se nota, se huele que el impulso es otro, y es entonces cuando el testimonio deja de ser un acto de empoderamiento y se convierte en una herramienta de manipulación emocional. ¿Aporta algo a la conciencia colectiva que cuentes estas cosas? Porque si no ayuda a nadie, si solo genera morbo, si solo destruye reputaciones sin ofrecer caminos,
Si solo enciende la furia de las redes, entonces no es un testimonio, es una vendetta emocional camuflada de justicia poética. Contar tu historia puede ser un acto liberador, pero si lo haces con el deseo inconsciente o no tan inconsciente de herir, hundir o vengarte, entonces tu relato ya no es un puente hacia la verdad, es un arma. En un mundo saturado de gritos y acusaciones, lo que más necesitamos no son más historias escandalosas, sino más gente que sepa diferenciar entre compartir una experiencia y utilizarla para destruir al otro, porque nadie se hace libre arrastrando al otro al barro, y nadie sana escupiéndole al pasado con rencor. Si realmente fuiste herida, habla, pero habla con dignidad, y si no, mejor calla, porque lo que tú crees que es contar tu verdad puede ser simplemente el último clavo en la cruz de alguien que no te dio lo que querías. Sarah, yo soy Sarah, y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la